Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso número 9. Vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, la autoridad delegada. Este es el tema número 47. Tema de esta tarde: Asa, voto e incredulidad. Vamos a ver, hermanos, hoy una lección importante. Hay un versículo en Corintios, 1 Corintios, dice así: el que cree estar firme, mire que no caiga. Te voy a decir esto, hermanos. El paso a la incredulidad es muy corto. Tú ahorita puedes decir que estás muy firme y que tú con Dios y toda la cosa. Y en un momento, en un segundo, en un minuto, en una cierta situación, tú cambias. Y ese cambio te puede afectar toda tu vida. Te puedo decir, como te digo, tú le puedes decir, yo estoy bien certero, yo estoy bien firme. Y qué bueno. Pero nada más cuídate, porque el mayor enemigo que tienes eres tú mismo. El mayor enemigo que tenemos todos somos nosotros. Y si no cuidamos eso, hermanos, lo que va a pasar es que vamos a morir en rebeldía. Y podemos ser un cristiano primeramente muy bueno, que conozca a Dios, que ame a Dios, y terminar como alguien que nunca lo conoció. Y eso es lo más triste, hermanos. Y yo he conocido personas así. Personas en verdad que han conocido de la palabra y predicaron muy bien. Y de pronto hoy los veo y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué ahora reniegan de Dios? ¿Por qué dicen, Dios nunca me ha dado nada? O sea, gente así. Y hermanos, eso no es culpa de Dios, eso es culpa de uno mismo. Pues vamos a analizar, porque me interesa que veamos todo el día de hoy. Espero en Dios que nos dé tiempo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Hoy terminamos, hermanos, con la vida de este rey Asa, que también decimos otra vez esta frase: no es cómo empiezas, es cómo terminas. No es cómo empiezas. Muchos empiezan bien en el camino cristiano, muchos empiezan bien, pero terminan mal. Y no es cómo empiezas, es cómo terminas. El trabajo no es empezar, hermanos. Tú oyes el instituto bíblico. El trabajo no es entrar, el trabajo es mantenerse. Y muchos no pueden. Y no es porque no tengan la capacidad mental, no tienen la capacidad de disciplina espiritual, no la tienen y no aguantan. En serio, no aguantan. Asa no terminó muy bien, que digamos. Comenzó muy bien y nos dio un ejemplo de fe, pero no podemos solo vivir de victorias pasadas, hermanos, de que yo hice, yo fui, yo visité, yo prediqué. No, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita? A mí no me cuentes lo que hiciste hace un año o hace 2, porque eso ya pasó. No es que yo servía, yo cantaba, no me cuentes eso. Cuéntame qué estás haciendo ahorita. ¿Estás creciendo? ¿Estás estudiando? ¿Conoces más a Dios? ¿Amas más a Dios? Eso es lo que me dice de tu vida hoy. No me interesa lo que dices ayer, eso ya quedó ahí.
Asa, hermanos, nos enseña que muchas veces en nuestra ceguera vamos a elegir cosas que nos van a tener unas graves consecuencias. Te voy a leer un verso que tenemos que tenerlo presente en este pasaje, muy presente. Dice, 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La versión moderna dice así, no te engañes, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta versión me gusta más, la versión Oso. Dice así, no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Asa se rodeó de gente que no era muy buena, que digamos. Y los malos compañeros, ¿qué? Corrompen el buen carácter. Sí. Entonces tienes que saber quiénes son tus amistades. Y hermanos, te voy a decir algo. Como autoridades, eso es muy difícil. Puedes tener conocidos, amigos, pocos. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Eso va a implicar, hermanos, que el liderazgo o la autoridad a veces es andar solo. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. A veces hay gente que no merece tu tiempo. No lo merece. No merece que gastes tu tiempo allí. No merece, es más, a veces hay gente que no merece tu consejo. No lo merece. ¿Por qué? Estás perdiendo el tiempo. Y tu tiempo es valioso, hermano. Tú como autoridad, tu tiempo es valioso. No gastes tu tiempo en gente que no quiere aprender. No quiere saber. O sea, no gastes tu tiempo. Dijo Cristo, ¿no? En Mateo 7. ¿No eches qué? Las perlas a los cerdos. O sea, quiere decir que hay gente que le gusta ser cerdo. Le gusta eso, le gusta esa vida. Hay gente que le gusta vivir así, desordenados, todo así, les gusta. Y aunque tú les aconsejes, les ayudes, es más, hasta les des una ayuda económica, a ellos les gusta vivir así. No gastes tu tiempo ahí. A veces tendremos pocos amigos, hermanos, porque no todos se edifican. Y no quiere decir que seamos quisquillosos y que apartados y que no, pues no me hables, a ver, quiero ver tu vida. No se trata de eso. No se trata de eso, hermanos. Pero sin duda una compañía que no te impulsa más a Dios, una compañía que no te dice, oye, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no has ido a la iglesia? ¿O qué pasa? O esto, el otro. Si no te está llevando allí, no pierdas tu tiempo ahí. La verdad, no lo pierdas, ¿sabes? No tiene caso. ¿Por qué? Porque una mala compañía hará que tu liderazgo o tu autoridad tenga un decaimiento. Entonces, evita las malas compañías, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Tú puedes ser una persona muy centrada y con una mala compañía te puedes volver alguien que ya no es centrado, que ya no piensa bien. Entonces, las malas compañías corrompen el buen carácter. Ten cuidado con quién te rodeas, a quién escuchas, porque no todos merecen tu tiempo. Entonces seguimos, vamos a comenzar a entrar allí. Primero vamos a ver el voto que hizo Asa. Eso se lo alabamos y creo que todos deberíamos aprender eso. Segunda Crónicas 15:8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado de la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Retomamos la historia.
Asa derrotó a los etíopes, que eran el doble de su ejército. Ellos eran 1,000,000, los etíopes eran 1,000,000, él era 500,000. Entonces, cuando volvieron de la lucha, de demostrar una fe firme, de confiar en Dios, Dios le manda un profeta y les dice una promesa condicional. La promesa condicional es: si ustedes me buscan, yo voy a estar con ustedes. Si ustedes no me dejan, yo no los dejaré. Si ustedes buscan mi ley, ustedes van a recibir bendición. Esa es la promesa. La mayoría de promesas de Dios son condicionales. Si tú haces esto, si tú obedeces, va a venir una bendición. Si tú no obedeces, pues serás cola, ¿no? Como vimos la semana pasada, no vas a ser cabeza. Alguien que es cabeza es que tiene fe, que obedece. Alguien que es cola es aquel que piensa que Dios le debe un favor. Ese va a ser cola, ¿ok? Entonces, sigue diciendo, versículo 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa. Recordemos que Asa reinó 41 años. En el año 15º, en el año 15, en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entonces prometieron, es lo que dice ahí, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Esto quiere decir, hermanos, que ellos en verdad entendieron la palabra de Dios y de todo corazón sabían que la única adoración era para Jehová. Y tanto era así, hermanos, que vean la sentencia que ellos pusieron para todo aquel que no buscase a Jehová. Y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, que muriese. Oh, eso es algo fuerte. Dice, grande o pequeño, hombre o mujer, no importa. No tanto nos fijemos en que morirían, hermanos, sino que todos estaban sabedores. Ese es el punto. Todos estaban con un conocimiento de qué era lo que Dios quería de su pueblo. Entonces, no había excusa de decir, ay, es que yo no sabía. Entonces, hermanos, esto nos enseña algo. No importa qué edad tengas, y no importa tu condición civil, y no importa si eres hombre o mujer, si tú te alejas de Jehová, tú vas a morir. Porque, ay, no, es que mi hijo tiene 10. No creo que eso suceda. No importa la edad, no importa tu estado civil, no importa tu estatura, no importa el color de tu piel, no importa tu género, no importa. Si tú te alejas de Jehová, tú vas a morir. Y no me refiero a que te vamos aquí a linchar y a matar, no. Porque todo aquel que se aleja de Jehová, perecerá. Y no importa la edad que tengas, no importa. Puede ser un jovencito, un adolescente de 12, de 13, de 14, un joven de 17, 18, 19, un joven ya más maduro de unos 22, 23, 24. Y si tú te alejas de Jehová, tú vas a morir. Te va a ir mal. Te va a ir mal. Entonces, dice, y juraron, versículo 14, con voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Entonces, todo esto era algo público, hermanos. Todo esto era algo que todos oían y veían. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos procurar que todos sepan de Jehová, que todos sepan de la Biblia, en donde sea que estemos congregados. Hermanos, no me salgan con ese pensamiento de que, bueno, al final mi hijo va a decidir. No me salgas con ese pensamiento, porque eso no está en la Biblia. Eso es querer evadir tu responsabilidad como padre. Porque tu responsabilidad cuando Dios te da un hijo es que tú levantes una generación que ame a Dios. Bueno, pero él no quiso, ok, no quiso, a lo mejor tu hijo se rebeló y dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero, pero que no sea por ignorancia, que tú no le enseñaste, que tú no le mostraste quién es Dios, que no suceda por eso. Tú hiciste tu trabajo, en tu casa estaba la Biblia, en tu casa estaba la oración, en tu casa decías, yo y mi casa serviremos a Dios.
No, pues la gente no, este hombre, este hijo mío, como el hijo pródigo, no quiso, dijo, mejor me voy porque ¿sabes qué? No me importa tu Dios. Ok, está bien, sí. Pero que no sea porque tú no le enseñaste. Porque mira, la trompeta en la Biblia es símbolo de advertencia. Que tu hijo se salga sabedor de lo que le va a venir. Ok, ¿no quieres? ¿No quieres las reglas de Dios? No, no quiero. No quiero. Yo quiero vivir mi vida. Ok, vive tu vida, pero no en mi casa. No, pero también es mi casa. Será tu casa cuando tú pagues algo. Pero mientras aquí no, eres bienvenido. Porque yo en mi casa... Bueno, entonces me voy. Ok, ¿te vas a ir? Te voy a decir lo que te va a pasar. Eso es tocar la trompeta. Te voy a decir lo que te va a pasar. Porque la Biblia dice que el que se aparta de Jehová, ¿qué? Perecerá, ¿ok? Entonces tú como padre tienes la obligación de decirle, mira, si tú vives esto, esto va a pasar. No, ¿sabes qué? Yo como mujer me voy a ir con este hombre porque yo opino que él sí me quiere y tú, vieja carrascalosa, ¿sabes qué? Yo no quiero ya vivir contigo. Ok, te quieres ir, adelante, no te voy a detener porque cuando te mete una idea la vas a hacer, pero te voy a decir lo que te va a pasar antes de que te vayas. Eso es tocar la trompeta, hermano. Pero también dice aquí bocinas, significa conocimiento. A veces tu hijo dice, sí, yo sí quiero, yo sí voy a la iglesia. Bueno, debes de procurar que tu hijo conozca. Oye, hijo, ¿sabes quién fue Noé? Un error muy grave es este. ¿Conoces a Jonás? Sí, papá, el que te lo tragó la ballena. No, no fue una ballena. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que fue un gran pez. Y un pez, pues bueno, es general, ¿no? Nosotros decimos la ballena porque es el mamífero más grande, pero no quiere decir eso. Ese tipo de cosas tú tienes que saberlas y enseñarle a tu hijo. Decir, no fue una ballena. Fue un gran pez que Dios envió para castigar a ese profeta. Y tu hijo tiene que saber. No que sea un gran erudito, pero tiene que saber cosas que están en la Biblia. Historias bíblicas, que sepa la historia de Adán y Eva. Que sepa la historia de Caín y Abel. Que sepa la historia de José, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Que sepa la historia de Moisés. Que sepa la historia de Josué, cómo conquistó Jericó. La historia de Ruth. Tu hijo debe saber eso. Pero tú como bocina tienes que enseñarle. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que Dios lo va a llamar a tu hijo. Lo va a llamar. Y le va a decir, ¿quieres? Y él va a decidir ahí. Ahí tú no vas a estar, tú no vas a influir. Te va a decir, ¿quieres? Y él va a decidir si va a ir la voz de la bocina o la voz de la trompeta. ¿No quieres? Ok, no quieres, está bien. Dios respeta en esa parte la voluntad. No porque Dios no pueda obligarte, sino porque Dios es un Dios soberano. Pero te va a venir algo. Porque Jonás no quiso. ¿Y qué le vino? Tú ya lo sabes. Con Dios no se juega, hermanos, en serio. O sea, a Dios no le vas a ganar. En serio, a Dios no le vas a ganar. Digas lo que digas, haga lo que haga, te vayas a donde te vayas. Sigue diciendo, 2 Crónicas 15:15. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, o sea, entendían que era lo correcto, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Hasta aquí bien, ¿verdad? Todo tranquilo, creo que debemos aprender esto. ¿Qué debemos aprender, hermanos? Que no es que seamos gente que esté jurando por todas las cosas. Eso no es lo que hay que aprender. Lo que hay que aprender es que estemos certeros por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que nos ha congregado?
¿Sabes qué es? La cruz. Hermanos, es la obra perfecta de Cristo. Ese es el centro. Si queremos una fe exitosa, la cruz debe ser el centro. Y es obvio que si hablamos de la cruz, estamos hablando de Cristo como el centro de nuestras vidas. No podemos dejar de lado esa parte, hermanos. No podemos dejar de lado eso. Tú quieres una fe victoriosa, tú tienes que tener en cuenta que la salvación es por gracia. Y que Cristo vino a la cruz para mostrarnos el amor de Dios. Por eso dice ese verso: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos dicen: ¿cómo sé que Dios me ama? La cruz es la muestra. La cruz del Calvario es la muestra más grande de que Dios nos ama. Porque no amándolo nosotros a Él, Él nos amó y nos mostró el amor entregando su vida. Ese es el amor ágape, hermanos. El amor ágape no es tanto el que se dice, sino el amor ágape es el que se ve cuando tú entregas tu vida. Y eso pasa mucho con los hombres. Los hombres casi no somos de decir cosas bonitas, tal vez no, que deberíamos, pero no, a veces nuestro carácter es un poco rudo, ¿verdad? Pero la mayor muestra de amor de un hombre hacia su familia es cuando él va a trabajar y trae el sustento, porque él invirtió horas, días, minutos de su vida que jamás recuperará. Porque el tiempo no es renovable. Entonces, básicamente él está gastando su vida por sostener a su familia. Pero a veces la mujer: no, él no me quiere porque pues, él no ve por mí. Yo te veo que tienes zapatos. Yo veo que sí estás bien vestida. Entonces, ¿cómo que no ve por ti? Bueno, es que esa es su responsabilidad. ¿Tú crees? ¿Tú crees eso? Él se comprometió. Sí, se comprometió. Pero no por un papel, sino porque te ama. Porque aquel que no ama, le vale. Estás enferma. Pues hazle como puedas. Sí. Yo no tengo por qué gastar mi dinero en una medicina para ti. Hazle como puedas. No, es que de verdad hoy no me siento bien para esto. No te pregunté. Es que eso es cruel. Entonces, ¿cómo mostró Dios el amor para con nosotros? En que nos buscó. Se entregó por nosotros. Nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Entonces, hermanos, cuando entendemos eso y tenemos una fe firme, va a venir paz a nuestras vidas. Porque estamos confiados completamente en Dios. Y vendrán ríos y vendrán vientos y darán contra aquella casa, pero no caerá, porque su fundamento es la roca, y la roca es Cristo. Nuestra fe debe estar basada en Cristo, hermanos, no en lo que tenemos, en Cristo. Y fíjate lo que sigue, dice, versículo 16. Y aún Maaca, madre del rey Asa, es su madre, él mismo, dice, la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. O sea, dice en la Biblia Jerusalén que la retiró de su función. Asa, al ver que su madre era una idólatra, y bien, el nombre Maaca significa opresión. Opresión.
Hermanos, acá hay algo muy importante. Y es que muchas veces, ok, tú dices, es que yo no estoy de acuerdo con la vida que lleva mi esposa o mi hijo o mi hija. Ok, y está bien, o sea, no lo vas a cambiar en el sentido de que, no, pues voy a orar por ti, aquí te va una pastilla y con eso cambias. No, eso no pasa. Pero cuando tú lo dejas estar en tu círculo, te va a contaminar y tú vas a tener opresión. ¿Qué quieres vivir así? Está bien, vive así tu vida, o sea, destruida, tomando decisiones necias, pero no en mi casa. Porque si tú lo dejas así, va a traer opresión a tu vida. Te sientes oprimido, no disfrutas la compañía de esa persona, te sientes oprimido. ¿Por qué? Porque esa persona es un idólatra. Fíjate lo que hizo Asa. Asa vio que su mamá estaba de idólatra, que no quería hacer el voto. ¿Qué hizo él? ¿Sabes qué? Tú ya no eres reina. Tú eres alguien cualquiera del pueblo. Se oye fácil, hermanos. Eso nos enseña que como liderazgo y como autoridades tendremos que a veces tomar decisiones difíciles. No es algo sencillo, hermanos. Pero, hermanos, no es algo que debamos dejar impune. Alguien que tiene idolatría va a contaminar todo nuestro círculo, y las malas compañías corrompen el buen carácter. Y a veces las malas compañías, a veces puede ser hasta tu propio hermano. Y me hablo tu hermano en la sangre. Es una mala compañía que quiere corromper tu carácter. Asa demostró que Jehová era lo primordial. Asa demostró que Jehová era lo más importante. A veces tendremos que tomar decisiones complicadas, hermanos, pero son necesarias. Y te van a decir que eres cruel, que no amas, ay, qué pobrecito, que X, Y, Z. Sí, tal vez lo van a decir, pero yo en mi casa, así es Dios, hermanos. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Los dejó en el huerto? ¿Qué hizo? Los expulsó. Oh, ay, Dios haciendo eso. Ay, no, yo no haría eso. Bueno, tú porque eres un cabeza dura. Pero Dios no es así. ¿Qué hizo Dios cuando fallaron? ¿Qué hizo Dios cuando no halló ni siquiera 5 justos en Sodoma? Bye con Sodoma. ¿Qué decisión tomó el Señor con Jericó? Dijo, no van a tomar del botín porque es que anatema. Anatema significa alguien que es abominación delante de Dios y debe ser destruido. Fíjate cómo es Dios, ¿eh? Es más, el mismo maestro lo relató. La parábola de los talentos. Cuando llegó con el de uno, ¿qué le dijo? Señor, tuve miedo porque sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Y tuve miedo y escondí el talento. Aquí está lo que es tuyo. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Si sabías que yo era así, ¿por qué no fuiste al banco y lo dejaste? Quitarle el talento y dárselo al de 10, porque al que no tiene se le quitará más lo que tiene, y al que tiene se le dará más, y a este atadlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro. ¿Qué dijo? ¿Echarlo qué? O sea, sáquenlo.
No lo digo yo, hermanos, ahí lo dice. Porque, ay, es bien cruel el pastor, ay, no, es que ese consejo se ve que es bien grave. Yo no lo digo yo, lo dice Dios, así actúa Dios. Porque las malas conversaciones o las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, ¿queremos seguir la verdad de Dios? Tenemos que a veces tomar decisiones muy complicadas. Sigue diciendo, versículo 17, con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa, quiero que grabes esa frase, el corazón de Asa, ¿cómo era? Perfecto. Era un corazón que de verdad amaba a Dios. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Qué viene después de poner tu fe firme en Dios, de tomar decisiones? ¿Qué viene? Bendición. Porque dice que tuvo oro y plata y tuvo paz. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que no todos los lugares altos eran quitados. Lo que vimos el día jueves. Todos escuchan, todos asisten, todos tal vez aprenden, pero no todos creen. No todos están escuchando lo que yo digo, pero ahorita muchos en su cabeza dicen, no, eso yo no lo creo. Está bien, yo no te voy a obligar a que creas. Cuando el corazón de un ser humano no es perfecto y no es creyente, se refleja en lo que hacemos exteriormente. Pero ver lo que dice después. Vamos a cambiar un poco de libro. Primer libro de Reyes, capítulo 15. Primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 15. Entonces, hermanos, hasta aquí bien, ¿verdad? Asa es un gran ejemplo de lo que nosotros debemos ser. Quitar la idolatría aún se implica quitar a uno de mi familia. Porque es idólatra, porque no quiere seguir a Dios. ¿Sabes qué? Si tú no quieres seguir a Dios, pues sigue a tu Dios. Pero tu Dios no es este. Tu Dios está allá afuera, vete allá afuera. Pero vean lo que dice después. Primer libro de Reyes 15:15. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey del norte, rey de Israel, y todo el tiempo de ambos. Baasa es el reino del norte, que después lo vamos a estudiar más adelante. Pero otra vez, reino del sur, reina Asa. Reino del norte, reina Baasa. Baasa significa, el nombre Baasa significa temeridad. Eso nos enseña, hermanos, que Baasa era un hombre sin misericordia, era un hombre sanguinario. Dice que su padre se llamaba Ahías, el nombre de el padre de Baasa. Ahías significa hermano del Señor, o el Señor es hermano. De la tribu de Isaacar. Isaacar significa recompensa. ¿Qué nos enseña esto? Baasa era un hombre de esos de la revolución, sanguinario. Era un hombre que le gustaba ser hermano de quien pagara más. Ese era Baasa. Él se iba a aliar con quien le ofreciera dinero. No le importaba la lealtad. Él era leal a él mismo. Entonces era un hombre sanguinario. No era algo sencillo, hermanos. Entonces dice que empezó a tener guerra con él. Asa lo conocía, sabía de su temeridad, sabía que era un hombre sanguinario, un hombre sin misericordia, tal vez sabía cómo torturaba a las gentes, porque así esas gentes se van haciendo de una reputación. Y entonces, ¿sabes qué vino? Incredulidad. Incredulidad. Ay, más. ¿Qué pasó con él?
voy a decir esto. ¿Sabe qué es más peligroso tener que no tener? Es más peligroso cuando tienes que cuando no tienes. Porque cuando no tienes nada que perder. Pero cuando empiezas a tener, empiezas a estabilizarte, empiezas a tener unas cosas, es peligroso porque tu corazón se puede desviar. Es más peligroso tener que no tener. Versículo 17. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar, a Asa, rey de Judá. Aquí el nombre Ramá significa brote o renuevo. Esto nos hace entender esto. ¿Cuál era el propósito de que Dios dejara que Baasa atacara a Asa? ¿Cuál era el propósito? Recordemos que dice que tenía paz hasta el año 35 de su reinado. Tuvo paz. ¿Por qué ahora Dios permite que se levante un enemigo? La respuesta es porque Dios quería establecerlo fuertemente como un renuevo, o sea, que naciera algo nuevo en la nación de Judá. Y para eso requería enseñarles quién era su Dios. Por eso Dios lo permitió. Entonces, era una situación complicada, hermanos. Y más con alguien que era sanguinario, con alguien que era sin misericordia. No era tan sencilla la situación. Jehová quería fortalecer la fe de Asa, quería que en él surgiera algo nuevo, algo estable, como aquel árbol junto a corrientes de agua, hermanos. Dios por eso a veces envía la tribulación para que tú te establezcas, para que nazca una nueva confianza en Dios. Pero Asa dudó. Dice, entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a los siervos y los envió al rey, el rey Asa, a Ben-Hadad, hijo de Trabimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco. ¿Qué hizo Asa? Confió en el hombre. Y todo lo que había acumulado se perdió. Empezamos bien, Asa empezó bien. ¿Y ahora cómo lo vemos? ¿Qué está pasando con Asa? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está aquel que hizo voto y que juró y que quitó a su madre y que dijeron que aquel que no busque a Jehová moriría? ¿Y ahora busca al hombre? Mira, es interesante. Ben-Hadad significa hijo del dios Hadad. ¿Qué significa? Hijo de Tabrimón. Tabrimón significa Rimón es bueno. Ay, hermanos, Siria es la figura de las falsas esperanzas. Siria era conocido por su ejército y por su fuerza militar. Damasco, ¿te recuerdas quién se le apareció a Jesús ahí? Camino a Damasco, Saulo. Y dice que Saulo, antes de ir a Damasco, respiraba ira y enojo. Siria es eso, hermanos. Siria es tu yo. Tienes un problema, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Vas a ir a Siria? ¿Vas a ir al hijo de Hadad? Al acudir a Ben-Hadad significa que él acudió a los dioses de los sirios. Siria es confiar en mí mismo, en lo que yo creo, en las amenazas, la traición y el dinero. Eso es Siria. ¿Qué pasó con Asa?
Asa confió más en sí mismo, en su propia inteligencia y lo peor, en los dioses falsos de Siria que en Jehová. Qué triste, hermanos, pero la incredulidad siempre nos hará volver a aquello que intentamos destruir. ¿Qué intentó destruir Asa? La idolatría, y ahora vuelve a ella. Otro ejemplo de eso, Saúl aborrecía a los adivinadores y a los encantadores y a los hechiceros, y al final de su vida consultó uno de ellos. ¿Ves lo que hace la incredulidad? La incredulidad lo que va a hacer es que lo que tú dices que jamás harías, lo vas a hacer. ¿Qué es lo que te dice a ti mismo? Que yo jamás haría esto. Yo jamás haría esto. No, yo jamás hablaría de esta manera. No, yo jamás. Confía en Siria y vas a ver cómo caes ahí. Porque Siria y la incredulidad van a hacer que caigas o que vuelvas a aquello que intentas destruir. No, yo no me parecería a esa mujer. No, yo no me parecería a ese hombre. Qué bueno que sabes ahorita la verdad, pero aléjate de Dios y confía más en ti mismo y vas a ver cómo te vuelves así. Asa no oró. Nunca vemos que orara. Asa no buscó la ley. Asa en su incredulidad se olvidó de todo y fue tras la fuerza militar, tras su propio pensamiento extraviado y no entendió cómo Jehová hace las cosas. No lo entendió. ¿Te das cuenta cómo de un momento a otro podemos cambiar? De pronto decíamos la primera frase, Asa, ¿cómo era el corazón de Asa? Perfecto. ¿Y ahora cómo se había vuelto? Un incrédulo. Ten cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Ahorita podemos decir, estoy bien firme. No, yo con Dios, yo nunca me alejaría de Dios. Espero que así sea. Porque no es como empiezas, es como terminas. Espero que así seas. Que lo que ahorita dices, que tú no abandonarías, que tú no harías eso, que tú no harías el otro, espero que así sea. Porque el día que en tu corazón haya incredulidad y en el día en que tú confíes más en ti mismo y en lo que te dice el mundo, ese día te vas a volver en lo que tú dijiste que no harías. Ay, no, aborrezco a esos hombres que abandonan su familia. Qué cobardes. Sí, qué bueno que lo ves así, porque es la verdad. Pero si tú en algún momento te olvidas de Jehová y vas tras Siria, eso es lo que vas a hacer. Ay, no. Yo esas madres sin corazón que abandonan a sus hijos ahí en la basura, ahí en una bolsa. Ay, no. Qué madres tan naturalizadas. Yo no haría eso. O sea, yo todo por mis hijos. Qué bueno. Y creo que es lo correcto. Pero si tú te alejas de Jehová y tienes incredulidad en tu corazón y buscas más a Siria que a Jehová, vas a ver cómo tus hijos los vas a entregar a los dioses de Egipto. Porque hay incredulidad en tu corazón. Versículo 20. Primer libro de Reyes 15:20. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa. Y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel. Y conquistó Hijón, Dan, Abel, Bet-Maaca y toda Cinnered con toda la tierra de Neftalí. Y oyendo esto Asa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Asa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa.
Ben-Hadad era como Baasa. Era un hombre que iba con el mejor postor. Le ofreció más dinero a Asa. ¿Qué hizo? Bueno, me paso contigo, porque tú me estás dando más dinero. Entonces dijo, bueno, Asa, bueno, me has dado, me da más tributo, me voy con él. Vemos lo que viene, hermanos, cuando nos aliamos con Siria y demostramos incredulidad. Hijón, ruina. Eso significa hijón, ruina. Va a venir ruina a tu vida. Parece que ganas, pero en verdad estás perdiendo mucho. Dan juicio. Dios te va a juzgar por lo que estás haciendo, por tu infidelidad. Abed Bet Maaca significa pradera. Una de las cosas que tiene la pradera es que no tiene árboles. Por lo tanto, un animal que sale a la pradera, ¿sabes quién sale a la pradera? Los animales carnívoros, como los leones. Pero si un ciervo o una gacela sale a la pradera, está desprotegido. Eso quiere decir, no tienes ya la protección de Dios. Cineret significa arpa, pero fíjate, arpa de duelo. Y Neftalí significa mi combate, es decir, se te va la paz. Se te va la paz. Asa tomó piedra y madera, pero hermanos, solo para su ruina. Parece que hicimos bien las cosas, pero hermanos, en la incredulidad jamás estarán bien. Jamás. Vámonos por la parte final. Segundo libro de Crónicas 16:7. Y vámonos por la parte final. Vamos terminando porque ya aquí el reloj me dice que ya me calle y que ya se acabó y ya, bueno, vamos a terminar con este rey. Es triste lo que ahorita vamos a leer. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Eso quiere decir, tú has perdido muchas bendiciones que Dios quería darte, pero por cuanto tú fuiste incrédulo y te alejaste de Jehová, Dios no te va a dar eso. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. O sea, no eran 1 millón de gente, eran más que el problema que ahorita tienes. Pero decidiste en este problema minúsculo confiar en el rey de Siria, que confiar en mí. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho. ¿A quién le dijeron eso? A Saúl. ¿Te acuerdas? Es que el pueblo se me desertaba y tú no llegabas y yo me esforcé por hacer el sacrificio a Jehová. ¿Y qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. Hermanos, abandonar a nuestro Dios por algo que no es Dios es una locura. ¿Cómo crees? Cuando me dicen, bueno, es que yo pienso que voy a dedicarme a esto y pues ya Dios hay que espere. Estás loco. Perdóname, estás loco. Es como si me dijeras, voy a dejar el oasis por irme al desierto. ¿Qué te tengo que decir? Estás loco. ¿Ves lo que le dice? Locamente has hecho. Porque de aquí en adelante ya no tendrás paz. Va a haber guerra. Entonces se enojó Asa. ¿Qué hizo? Se enojó. ¿A quién le llamaron así la atención? A David. ¿Y David qué hizo? Pequé contra Jehová. Y él le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado.
no morirás. Pero aquí Asa no hizo eso. Dice, Asa se enojó. ¿Qué pasó con Asa, hermanos? ¿Qué pasó con él? El rey que hizo un voto, que se entregó a Dios, que quitó a su madre por idólatra, y ahora que lo reconvienen, se enoja. Y lo dice, se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel. Hermanos, te voy a decir algo. Asa es el primer rey del que se lee que echó a la cárcel a un profeta. El primer rey que maltrató a un siervo de Dios. ¿Qué es lo que decíamos? Aléjate de Dios y te vas a convertir en eso que dices que nunca serías. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. La incredulidad te cambia, hermano. Te cambia, te vuelve cruel. ¿Cómo crees que tú tienes la razón? Pues al final solo en la incredulidad hacemos locuras. Fíjate lo que dice la Biblia, versión oso de este versículo. Dice que metió a la cárcel a este hombre porque fue en extremo conmovido a causa de esto. Dice, y mató a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Se volvió sanguinario. Asa. Hermanos, yo leo esto y digo, Señor, ayúdanos a no irnos tras Siria, ante las falsas esperanzas del tener, del poseer, del ser, del parecer. Ayúdanos, Señor, porque esto es lo que va a pasar. Y terminamos. Versículo 11, segundo libro de Crónicas 16:11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, 39, ¿cuántos reinó? 41, o sea, faltaban 2 años, ¿no? Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, ¿qué dice ahí? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Quiero poner aquí un punto. No quiere decir que si tú te enfermas no vayas a ver a un médico, ¿eh? No quiere decir eso. Lo que el relatista está diciendo es que Asa no se arrepintió. No se arrepintió, hermanos. Estuvo en esos, desde el momento 35 hasta el final, 6 años, no buscó a Dios. Y todo lo que hizo, ¿dónde quedó? En el olvido. No es cómo empiezas, hermanos, es cómo terminas. Puedes haber empezado muy bien, pero si tú eres un incrédulo y empiezas a buscar al mundo y a Siria, eso va a pasar. Los pies, si tú buscas la palabra pies en la Biblia, llegamos a un verso muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Qué quiere decir que enfermó gravemente? Es literal, ¿eh? Es literal que enfermó de los pies. Tal vez le dio yo opino que para que se muriera, porque dice ahí versículo 13, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Yo creo que le dio una úlcera. Porque con una úlcera tienen que amputar. Yo creo eso. No dice. Pero pensando en una enfermedad de los pies, triglicéridos altos, tal vez, eso hace que no haya buena circulación en los pies, se te hinchen como sapo, entonces no puedes caminar y se te empiezan a gangrenar, o sea, se te empiezan a morir los miembros y por eso tienen que amputar.
Lo grave no es la enfermedad, hermanos, es que Asa ya no buscó a Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Al enfermarse de los pies nos quiere decir que Asa jamás sanó espiritualmente, no sanó. Ya no buscaba a Dios, ya no oraba, no buscaba la dirección de Dios, sino buscó a los médicos. Médico significa, pues tú lo sabes, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada. Psiquiatras, psicólogos, filósofos, gente que, bueno, se empezó a rodear de gente como los médicos y pues bueno, las malas compañías corrompen el buen carácter, ¿verdad? Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas. ¿Por qué crees que hicieron eso? Porque yo creo que se gangrenó, y al gangrenarse, la carne se empieza a podrir, y al podrirse, si hay algo que huele, o sea, si tú has olido un animal muerto, hermano, tú ves que apesta. Bueno, un cuerpo muerto apesta 10 veces más. Por eso hay una que debes de cavar cierto número de metros para enterrar un cuerpo. Porque si tú nomás abres un hoyo y entierras un cuerpo, sale el olor. Porque la pudredumbre de un cuerpo humano, hermanos, es muy fuerte. ¿Por qué crees que llenaron de perfumes? Yo creo que por eso. Porque Asa murió gangrenado. Pero otra cosa, hermanos. Otra cosa. ¿Qué hace el perfume? Disfraza el olor corporal. ¿Sabes dónde utilizan más los perfumes? Francia. ¿Pero sabes por qué? Porque Francia es un país que carece de agua. Entonces los franceses casi no se bañan. No se bañan. A veces puede pasar 3 semanas y no se bañan. Los que hacen para disfrazar el olor. Perfumes. ¿Sabes cómo quiere disfrazar el incrédulo una vida que no confía en Dios? Te dice, bueno, sí, o sea, yo no confío mucho en Dios, pero entonces ¿por qué tengo esto? Aguas con tu perfume. No quiere decir eso. No trates de disfrazar lo que es la verdad. Hasta legua se huele que tú eres un incrédulo, que tú no crees en Dios. No estoy diciendo que no seas cristiano. Lo que estoy diciendo es que tú estás buscando a Siria y quieres disfrazar que no es cierto. Con perfume, ¿verdad? Termino. Hermanos, si nosotros no estamos constantemente abrevando del agua viva, que es la palabra de Dios, cuando venga alguien a querernos hacer guerra, nos vamos a olvidar de lo que Dios ha hecho y vamos a ir tras el mundo para nuestra ruina. Entonces, hermanos, no es cómo empezamos, es cómo terminamos. Y si nosotros en nuestra incredulidad, tú ponte a pensar, esto que nunca te gustaría hacer, nunca te gustaría realizar en tu vida. ¿Qué es lo que tú dices? Yo nunca sería así. Bueno, no se te olvide eso. Porque el día que te alejes de Jehová, en eso te vas a convertir. Lo que más nos preocupa, hermanos, de Asa es si murió en la fe o no. Es muy posible que tal vez digamos sí o no. Pero debemos entender, hermanos,
que los métodos de la idolatría jamás traerán sanidad, jamás. Busquemos a Dios. No importa lo que hayamos hecho. Tal vez sí hemos hecho cosas pues terribles. Tal vez conocemos y nos hemos apartado. Ese no es el punto, hermanos. No es que seas perfecto. Lo que Dios quiere es que vuelvas. Eso es lo que Dios quiere. Vuélvete. Y dile a tu Padre que está en los cielos: Padre, pequé contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquí estoy arrepentido. Eso es lo que tienes que hacer. Dejemos ya lo que es Siria, que es la arrogancia, el orgullo, de pensar que bueno, pues es que si de modo que diga que yo salí derrotado, que lo que yo pensaba no se dio. Que digan lo que quieran, pero es mejor estar con Dios en paz que estar en el mundo con tristeza y tribulación. Es mejor. Entonces, hermanos, cuidado. Por un momento podemos tener un corazón perfecto, buscando deshacer lo que a Dios le desagrada. Pero en un momento, otro, estar al otro lado y caer en lo que tanto queremos quitar. Asa murió sin confiar en Dios. Qué triste final. Qué triste final. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar.